Llegué tarde a la cena de Navidad de mi hijo. Cuando abrí la puerta despacio, él estaba brindando y gritando: «Por fin una Navidad sin el viejo para arruinar todo». Cerré la puerta llorando y me fui en silencio. Una hora después, su cena se convirtió en un infierno. Me llamo Epaminondas Salinas, tengo 71 años, jubilado después de 42 años trabajando como agente aduanal. Vivo en San Miguel de Allende, ciudad pequeña del interior de Guanajuato, donde el viento frío de la montaña corta hasta los huesos más fuertes en invierno, y el calor del verano nos da ganas de zambullirnos en las aguas frescas del balneario municipal. Aquí todo mundo se conoce por el nombre, y los mayores, como yo, son respetados, o por lo menos deberían serlo. Si les está gustando esta historia, denle like y suscríbanse al canal. Dejen en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es cuando están viendo. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Este viejo les agradece de corazón cada comentario que dejan. Es como un abrazo que recibo desde lejos. Trabajé toda la vida para dar comodidad a mi familia. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 3 camiones hasta la ciudad vecina donde estaba la oficina y regresaba cuando el sol ya se había escondido detrás del horizonte. Mis dedos se callaron de tanto sellar documentos. Mis ojos se cansaron de revisar papelería de importación y exportación, pero nunca me quejé porque cada peso era para construir un futuro para mi único hijo, Romualdo. Desde que mi esperanza se fue hace 20 años, él se volvió mi única familia, pero parece que todo sacrificio tiene su precio, y a veces la moneda con que nos pagan es la ingratitud. Lo que no sabía esa Navidad es que las palabras que escuché a través de esa puerta abierta iban a cambiar todo. Es curioso cómo la vida puede voltearse en cuestión de segundos, en un simple brindis alzado en una copa de champán barato. Nací en el interior mismo, hijo de campesinos que vinieron a probar suerte por estos rumbos. Mi papá, Gumersindo Salinas, tenía manos del tamaño de un plato y un corazón aún más grande. Fue él quien me enseñó que hombre que se respeta no mide esfuerzos cuando se trata de familia. Crecí viéndolo levantarse antes del sol para ordeñar las vacas, cuidar la siembra de maíz y frijol y aún así darse mañas para estar presente en los momentos importantes. Nuestra casa era sencilla, de adobe, con un portal donde nos sentábamos después de cenar a contar historias y escuchar la radio. Mi mamá, doña Teresa, hacía unas tortillas de harina que se olían a 3 cuadras de distancia. Fue en ese ambiente de sencillez y amor que me crié, soñando con algún día tener una profesión de ciudad, como decíamos, y lo logré. Después de mucho estudiar en la escuela rural, donde a veces faltaba hasta maestro, entré a un curso técnico de comercio exterior en León. Viajaba 6 horas en camión, cada fin de semana para estudiar. Fue duro, pero cuando me gradué y conseguí el trabajo de agente aduanal, vi que había valido la pena. Era un trabajo respetado que exigía conocimiento de las leyes y reglamentos de importación y exportación. Mi día empezaba temprano. A las 5 ya estaba en pie. Me tomaba un cafecito de olla mientras me comía un pedazo de pan dulce con mermelada de guayaba que Esperanza me dejaba listo en la mesa. Tomaba el primer camión a las 5:40, después otros 2, y llegaba a la oficina en Dolores Hidalgo a las 7:30 en punto. Pasaba el día entre montones de documentos, revisando facturas, verificando certificados de origen, llenando declaraciones de importación. Era un trabajo que exigía atención. Un sello en el lugar equivocado podía atrasar una carga por semanas. Conocí a Esperanza en un baile de carnaval en 1975. Ella era maestra de primaria, tenía ojos color miel y una sonrisa que iluminaba todo el salón. Fue amor a primera vista, como se dice. Noviamos 8 meses y nos casamos en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Miguel. La fiesta fue en el salón parroquial con carnitas y música del mariachi municipal. Nuestra vida de casados empezó en un departamento rentado, pequeño pero acogedor. Esperanza decoró cada rinconcito con amor, poniendo plantas, cortinas coloridas y portarretratos con nuestras fotos. Ella tenía un don especial para transformar cualquier lugar en un hogar.
Y fue en ese hogar que, después de 3 años intentando, nuestro Romualdo nació en 1979. El nacimiento de Romualdo fue el día más feliz de mi vida. Cuando cargué a ese pequeñito llorón en mis brazos, me prometí a mí mismo que él tendría todo lo que yo no tuve. Estudiaría en las mejores escuelas, tendría ropa buena, no pasaría necesidades. Esperanza solía decir que consentía demasiado al chamaco, pero ¿cómo no consentir al único hijo? Fue por él que trabajé doble. Hacía horas extras, aceptaba servicios extra los fines de semana, todo para juntar dinero para su futuro. Cuando Romualdo tenía 5 años, logré comprar nuestra primera casa propia, una construcción de concreto con 3 recámaras y un patio grande donde él podía jugar. La pagué en 15 años, pero la liquidé en 10, ahorrando hasta en el cafecito. El niño creció inteligente, sacaba buenas calificaciones en la escuela. Esperanza se encargaba de su educación con mano firme. Nada de faltar a clases, nada de travesuras. Yo me encargaba de enseñarle las cosas de la vida, pescar en la presa los domingos, arreglar cosas descompuestas, respetar a los mayores. Cuando Romualdo cumplió 15 años, empecé a soñar con su universidad. Abrí una cuenta de ahorro especial donde depositaba 1/3 de mi sueldo cada mes. A veces pasaba apuros, pero pensaba, es para el futuro del chamaco. Él siempre decía que quería ser ingeniero, y yo ya me imaginaba a mi hijo licenciado, respetado, con un buen empleo. Fue en esa época que empezó el cambio. Romualdo, al volverse adolescente, empezó a salir más, a cuestionar las reglas de la casa. Normal de la edad, decía Esperanza, pero yo notaba algo diferente en su mirada cuando me hablaba. Un cierto desprecio, como si mis historias fueran aburridas, mis consejos desactualizados, mi presencia una molestia. En 2003 vino el golpe más duro. Esperanza empezó a sentir dolores fuertes en la cabeza. Al principio pensamos que era migraña, algo pasajero, pero cuando se desmayó en el salón de clases, la llevamos al hospital y descubrimos aneurisma cerebral. Los doctores intentaron de todo, pero en 3 meses mi esperanza se fue. Dejó un hoyo del tamaño del mundo en mi pecho. Romualdo tenía 24 años en esa época. Estaba terminando la universidad que pagué con tanto sacrificio. Pensé que el dolor de la pérdida nos acercaría, pero pasó lo contrario. Él se encerró, estaba poco en casa, casi no platicaba conmigo. 6 meses después me presentó a Denise, su novia. Se casaron por el civil al año siguiente, una ceremonia sencilla donde me sentí más invitado que el papá del novio. Fue cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Les ofrecí la casa que había comprado como inversión años antes. Era una buena casa en una zona bonita de la ciudad que rentaba para complementar mi jubilación. Pueden vivir ahí sin pagar renta, les dije. Así pueden ahorrar para su futuro. Lo que no les dije fue que la escritura seguía a mi nombre, una precaución que la vida me enseñó a tomar. Los años fueron pasando, llegaron los nietos, primero Mariana, después Pedrito. Yo me derretía por ellos, les llevaba regalos, les contaba historias, pero las visitas se fueron haciendo cada vez más raras. Siempre era la misma excusa. Papá, estamos ocupados, papá, los niños tienen actividades, papá, hoy no se puede. La Navidad era la única ocasión en que tenía la certeza de ver a mi familia reunida. Por eso, esa Navidad de 2023 significaba tanto para mí. Diciembre de 2023 llegó con ese calor típico del Bajío, pero yo estaba demasiado emocionado con la Navidad para importarme. Había comprado regalos para los nietos, una bicicleta para Pedrito y una tableta para Mariana, de esas modernas que les gustan a los chavos hoy en día. Pero el regalo más especial estaba guardado en un sobre, la escritura de la casa donde vivían, que finalmente iba a transferir al nombre de mi nieto Pedrito. Saben, siempre pensé en dejar algo para su futuro. La casa se había valorizado con los años, y mi pensamiento era, voy a asegurar que mi sangre tenga un techo, aunque este viejo ya no esté por aquí. Escogí ponerla a nombre de Pedrito porque, siendo menor de edad,
La administración quedaría con los papás hasta que creciera. Era un regalo que representaba más que dinero. Era todo mi esfuerzo de una vida. En la semana antes de Navidad andaba por la ciudad como niño comprando las cosas para la cena que llevaría. Hacía cuestión de contribuir, aunque sabía que Denise le hacía caras a mi mole de olla y a mi capirotada. «Comida de viejo», decía bajito, creyendo que no escuchaba, pero fingía no darme cuenta. Al final de cuentas, lo importante era estar juntos. Compré un traje nuevo en la tienda de Don Abundio, un corte más moderno que el vendedor me aseguró que me haría ver más joven. Hasta fui con el peluquero y le pedí a don Néstor que me arreglara bien mi bigote canoso. «Quiero verme bien para Navidad», le dije mientras pasaba la navaja con cuidado por mi cuello. Ese 24 de diciembre me levanté tempranito, preparé todo. Lo acordado era que llegara como a las 7 de la noche. La casa de Romualdo quedaba del otro lado de la ciudad, unos 40 minutos en camión. Puse todo en 2 maletas. En una la comida que preparé, en la otra los regalos bien envueltos, incluyendo ese sobre especial. Fue cuando pasó lo inesperado. El camión que tomé se descompuso a la mitad del camino. El motor empezó a echar humo negro y el chofer pidió que todos nos bajáramos. «Va a tardar por lo menos 1 hora en mandar otro», nos avisó. Miré el reloj. Ya eran las 6:40. Traté de llamarle a Romualdo, pero mi celular viejo estaba sin batería. «No hay problema», pensé. «Un retraso de media hora no va a echar a perder la noche». Cuando finalmente logré llegar, ya pasaban de las 7:30. Estaba sin aliento de cargar esas 2 maletas pesadas, pero feliz de finalmente estar ahí. Subí los 3 escalones de la entrada, giré la manija despacio. La puerta no estaba cerrada con llave. La abrí solo un poquito, queriendo dar una sorpresa. Fue entonces que escuché. La voz de Romualdo resonó alta y clara desde el comedor. Un brindis por la mejor Navidad de todas. Por fin sin el viejo para arruinar todo. Me quedé paralizado, la mano aún en la manija. El corazón pareció pararse por un instante. «Esta vez no vamos a tener que escuchar las mismas historias aburridas de siempre», siguió él mientras yo escuchaba risas, «ni comer esa comida horrible que trae». La voz de Denise completó seguida de más risas. «El abuelo cuenta las mismas cosas 1000 veces. Es un fastidio». Reconocí la voz de Mariana, mi nietecita de 12 años. «Y siempre me está preguntando de la escuela. ¡Qué lata!». El pequeño Pedrito de apenas 9 años también entró en la plática. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Cada palabra era como una puñalada en el pecho. Ellos no me habían llamado para saber el motivo del retraso. No estaban preocupados. Estaban celebrando mi ausencia. Cerré la puerta con cuidado sin hacer ruido. No quería que supieran que estaba ahí, que había escuchado todo. Bajé los escalones despacio, las piernas temblando, las 2 maletas pesando 1 tonelada. Las lágrimas ya corrían por mi cara arrugada, pero me mordí los labios para no sollozar. Caminé por la banqueta sin rumbo fijo. Las calles estaban decoradas con luces de Navidad. Las familias pasaban sonriendo. Música navideña sonaba en las casas. Todo parecía burlarse de mi dolor. Encontré una banca en la plaza central y me desplomé ahí. Lloré como no lloraba desde la muerte de Esperanza. Lloré por todas las horas extras que hice para pagar la universidad de Romualdo. Lloré por las Navidades que pasé solo cuando él decidía viajar con la familia. Lloré por los regalos que di y que probablemente fueron tirados en un rincón. Lloré por la ingratitud que corta más hondo que cualquier cuchillo. ¿Se encuentra bien? Una voz me sacó del trance. Era don Ireneo, dueño de la farmacia, que paseaba con su perro. «Sí, don Ireneo. Es solo esta tierra que se me metió en el ojo», mentí, limpiándome las lágrimas con el dorso de las manos callosas. «¿Solo en Navidad, compadre?», me preguntó genuinamente preocupado. «A veces uno está más solo cuando está acompañado, don Ireneo», le respondí, mirando el sobre que tenía en las manos. Cuando se alejó, me quedé ahí contemplando ese sobre. Dentro estaba la escritura con el espacio ya preparado para el nombre de Pedrito. Un regalo que representaba toda mi vida de trabajo, un gesto de amor que sería recibido por personas que celebraban mi ausencia.
Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. No fue coraje, fue una tristeza profunda que se transformó en determinación. Tomé mi celular, que milagrosamente aún tenía un resto de batería, y le hablé al LIC. Anselmo, un abogado que conocía desde hace años y que, por suerte, contestó aunque era víspera de Navidad. Lickington a Anselmo, soy Epaminondas. Necesito su ayuda. Es urgente. Le expliqué rápidamente la situación. El abogado, que ya me había ayudado en otras ocasiones, entendió la gravedad del caso. Voy a contactar a un notificador que me debe un favor. Espéreme en su domicilio que iremos para allá en 1 hora más o menos. Mientras esperaba, sentado en esa banca de la plaza, viendo las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo, pensé en todo lo que había vivido, en los sacrificios, en las noches en vela, en los sueños que alimenté. Pensé en Esperanza y en lo que diría si estuviera ahí. Nondas, me diría por el apodo. Diste todo lo que pudiste. No es tu culpa. 1 hora pasó. El celular sonó. Era el LIC. Anselmo avisando que iban en camino a casa de Romualdo. Me levanté de la banca decidido y caminé hasta allá. Llegué pocos minutos antes que ellos y me quedé parado del otro lado de la calle, observando la casa toda iluminada, escuchando risas y música. El carro del LIC. Anselmo se estacionó, y de él bajaron él y el notificador, un hombre de postura seria y portafolio en la mano. Les hice una seña discreta, y me quedé donde estaba. Quería ver todo, pero no quería ser visto todavía. Los 2 hombres tocaron el timbre. La música bajó, pasos apresurados, la puerta se abrió, y vi a Romualdo con un gorro de Santa Claus en la cabeza y una copa de vino en la mano. «¿Señor Romualdo Salinas?», preguntó el notificador. «Sí, soy yo. ¿Qué pasó?». Mi hijo parecía confundido. «Tengo una orden judicial. Por determinación legal, usted y su familia deben desocupar este inmueble dentro de 24 horas». Vi la cara de Romualdo palidecer, la copa casi resbalándose de sus dedos. «¿Cómo que sí? Debe haber algún error. Vivimos aquí desde hace años», balbuceó. «No hay ningún error». El LIC. Anselmo intervino entregando unos papeles. «El inmueble está registrado a nombre del señor Epaminondas Salinas, quien es el legítimo propietario, y solicita la desocupación inmediata. Aquí está la documentación». Denise apareció en la puerta, seguida de los niños. «¿Qué está pasando, Romualdo?», preguntó alarmada. «Están diciendo que tenemos que salir de la casa en 24 horas, que la casa es de mi papá», respondió con voz temblorosa. «Eso es absurdo. Tu papá nos dio esta casa», exclamó Denise indignada. «El señor Epaminondas permitió que los señores residieran aquí, pero nunca transfirió la propiedad», explicó el abogado. «Legalmente ustedes son ocupantes por mera liberalidad del propietario, quien ahora revoca ese permiso». Fue cuando Romualdo me vio parado del otro lado de la calle. Nuestras miradas se cruzaron. Él le entregó los papeles a Denise y vino corriendo hacia mí. «¡Papá, papá! ¿Qué significa esto?», gritó acercándose. Me mantuve en silencio, mirando a ese hombre que un día fue el niño que cargué en los hombros, el niño por quien sacrifiqué tantas cosas. «Papá, no puede hacer esto. Es víspera de Navidad, por el amor de Dios», me suplicó. Fue entonces que finalmente hablé, con una calma que ni yo sabía que podía tener en ese momento. «Ahora es la mejor Navidad para mí, Romualdo. Por fin sin gente malagradecida para arruinar todo». Sus ojos se abrieron como platos al escuchar sus propias palabras regresando como eco. «¿Escuchaste?», balbuceó. «Cada palabra», respondí con el corazón pesado. «Cada risa, cada celebración por mi ausencia». «Papá, yo no quería decir eso». «Fue solo una broma tonta», trató de justificarse, la desesperación evidente en su voz. «Las bromas revelan verdades, hijo, y la verdad es que no soy bienvenido en tu vida, así que ya no voy a molestar». Denise apareció con los papeles arrugados en las manos y los ojos rojos de coraje. «Viejo miserable, ¿cómo puede hacer esto con su propia familia? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Ya pensó en sus nietos?», gritaba, atrayendo miradas de los vecinos que empezaban a asomarse por las ventanas.
Pensé en mis nietos durante 20 años, mientras ustedes les enseñaban a despreciarme. Respondí sin levantar la voz. Y en cuanto a dónde vivir, sugiero que usen el dinero que ahorraron todos estos años viviendo gratis en mi casa. Romualdo cayó de rodillas en la banqueta. Papá, por favor, es Navidad. No haga esto, suplicó con lágrimas corriendo por la cara. Lo miré a él, a la casa, a los niños que observaban asustados desde la puerta. Una parte de mí quería ceder, quería abrazar a mi hijo y decir que todo estaba bien, pero otra parte, tal vez más sabia, sabía que algunas lecciones necesitan ser duras para ser aprendidas. Navidad es tiempo de verdad, hijo, y la verdad es que uno cosecha lo que siembra, dije dando la vuelta y caminando lentamente lejos, dejando atrás los gritos de Denise y los sollozos de Romualdo. Esa noche dormí en el hotel de la ciudad, un lugar sencillo pero limpio. No pude comer nada, el estómago muy revuelto con todo lo que había pasado. Me quedé viendo por la ventana, viendo las luces de Navidad titilar en la ciudad, pensando en cómo la vida da vueltas. En la mañana siguiente, día de Navidad, desperté temprano. No había dormido bien, pero sentía una paz extraña, como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Tomé un café en el hotel y salí a caminar por la ciudad casi desierta. Mi celular sonó varias veces durante la noche y la mañana. Eran llamadas de Romualdo, mensajes suplicando, amenazando, negociando. No respondí ninguna. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir el próximo paso. Caminé hasta la parroquia, donde la misa de Navidad ya había terminado. Entré y me senté en una banca vacía. El silencio era reconfortante. Me quedé ahí viendo el nacimiento montado en el altar, pensando en la vida y en las decisiones que tomamos. Fue cuando sentí que alguien se sentó a mi lado. Era doña Celia, la antigua directora de la escuela donde Esperanza daba clases. Dios mío, Epaminondas, qué sorpresa encontrarlo aquí solo en Navidad, comentó, acomodándose los lentes en la cara arrugada. A veces la soledad elegida es mejor que la compañía forzada, doña Celia, respondí. Supe lo que pasó. Las noticias corren rápido en Pueblo Chico, dijo con un suspiro. El notificador está casado con mi sobrina. Moví la cabeza sin saber qué responder. Parte de mí se avergonzaba por el escándalo, otra parte sentía que era necesario. Sabe, don Epaminondas, tengo un problema en el orfanato municipal. Soy voluntaria ahí, como usted debe saber. Sí, usted siempre ha sido muy dedicada, comenté, recordando que doña Celia, después de jubilarse, se puso a coordinar el trabajo voluntario en el pequeño orfanato de la ciudad. Estamos a punto de perder el edificio. La renta subió y la presidencia municipal dice que ya no puede ayudar más. Tenemos 15 niños que pueden quedarse sin techo el próximo mes, explicó con pesar en la voz. La miré y algo se prendió dentro de mí. 15 niños sin hogar. Niños que, a diferencia de mi hijo y nietos, realmente no tenían nada ni a nadie. Doña Celia, tengo una idea. ¿Podría acompañarme al notario mañana? En los días que siguieron pasé mucho tiempo en el orfanato, conociendo a los niños, escuchando sus historias. Había desde bebés hasta adolescentes de 16 años. Historias tristes de abandono y pérdida, pero también historias de esperanza y resistencia. Vi en esos ojos una gratitud genuina por cada pequeño gesto, un dulce, una historia contada, un abrazo. Una semana después de Navidad, Romualdo apareció en el hotel donde seguía hospedado. Parecía acabado, ojeras profundas, barba sin arreglar. «Papá, necesitamos hablar», dijo cuando el recepcionista lo dejó subir a mi cuarto. «Siéntate, hijo», le ofrecí, señalando la única silla del cuarto sencillo. «Papá, vine a pedir disculpas», empezó con la voz entrecortada. «Lo que dije esa noche fue horrible. No sé qué me pasó. Estaba borracho, frustrado con otras cosas». «Romualdo, no fue solo esa noche», interrumpí calmadamente. «Fueron años de pequeños desprecios, de cancelaciones de última hora, de excusas para no visitarme. Esa noche fue solo la gota que derramó el vaso».
Bajó la cabeza sin poder verme a los ojos. Lo sé, papá, y me arrepiento profundamente. No supe valorar todo lo que usted hizo por mí, por nosotros. ¿Dónde están viviendo?, pregunté cambiando un poco el tema. En casa de la mamá de Denise, apretados en un cuarto. Ella no está nada contenta con la situación, respondió con un suspiro cansado. Los niños están confundidos, no entienden bien qué pasó. ¿Y Denise?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Está furiosa con usted, dice cosas horribles que ni puedo repetir. Moví la cabeza pensativo. Mijo, no vine aquí para castigarte eternamente. Vine a darte una lección sobre gratitud y respeto. Creo que yo también aprendí mi parte. Su cara se iluminó con esperanza. ¿Nos va a dejar regresar a la casa? No, Romualdo. Esa parte no va a cambiar, respondí firme. La casa ya no es mía para dar o quitar. ¿Cómo que la vendió?, preguntó confundido. La doné al orfanato municipal. La escritura se transfirió ayer mismo. Me miró incrédulo, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Donó nuestra casa a un orfanato?, repitió estupefacto. Sí, esos niños necesitan más que ustedes, y a diferencia de ustedes, ellos agradecen un techo, un plato de comida, un poquito de atención. Romualdo se pasó las manos por la cara en shock. Pero papá, era nuestra casa, el lugar donde criamos a nuestros hijos. Era mi casa, hijo, que les permití usar por amor, un amor que no fue valorado. Se quedó en silencio por un largo momento, digiriendo la información. ¿Y nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros ahora?, preguntó finalmente. Ustedes son adultos con educación y salud. Van a encontrar un camino como tantos otros, respondí sin dureza, pero con firmeza. En cuanto a mí, encontré un nuevo propósito. Le conté sobre mi trabajo voluntario en el orfanato, sobre cómo los niños me habían acogido, sobre cómo me sentía útil y valorado ahí. Hablé de los planes para ampliar el lugar, ahora que tenían una casa grande y bien ubicada. ¿Va a vivir ahí?, preguntó sorprendido. No exactamente. Renté un departamento pequeño cerca del orfanato, paso el día ahí ayudando en lo que puedo. Hasta estoy enseñando a los adolescentes sobre finanzas básicas y administración. Romualdo me miró con una mezcla de arrepentimiento y admiración. Papá, sé que la regué mucho. ¿Puedo por lo menos traer a los niños a verlo de vez en cuando? Pensé por un momento antes de responder. Puedes, hijo. Tus hijos siempre serán mis nietos y siempre serán bienvenidos, pero con una condición, que sea porque ellos quieren verme, no por obligación. Y en cuanto a ti, Denise, necesito tiempo. Asintió entendiendo el mensaje. Voy a trabajar para recuperar su confianza, papá. No sé cuánto tiempo tome, pero voy a intentar. El tiempo dirá, hijo. El tiempo dirá. Cuando se fue, me quedé pensando en cómo la vida da vueltas. Esa noche terrible de Navidad se había transformado en un comienzo. Una puerta se cerró, pero muchas otras se abrieron. En los meses siguientes, la transformación de la casa fue impresionante. Lo que antes era un hogar para una familia, ahora albergaba a 15 niños, 3 cuidadoras y una maestra de tiempo completo. El cuarto, que era de Pedrito, se volvió dormitorio para 4 niños. El jardín donde Denise cultivaba sus rosas de estimación ahora tenía un huerto comunitario y un pequeño parque de juegos. Toda la ciudad se movilizó cuando supieron de la donación. Los comerciantes donaron muebles, electrodomésticos, material escolar. La historia del viejo que donó la casa al orfanato, después de ser despreciado por el hijo, se volvió casi una leyenda local. Algunos me veían como héroe, otros como vengativo, pero todos respetaban el gesto. Los niños del orfanato me adoptaron como una especie de abuelo colectivo. Me llamaban Abuelo Nondas y corrían a abrazarme cuando llegaba todas las mañanas. Yo les contaba historias, les enseñaba juegos antiguos, los ayudaba con las tareas. Por primera vez en años me sentía realmente necesario, verdaderamente querido. Un día, casi 6 meses después de esa Navidad, estaba sentado en el portal de la casa, ahora del orfanato, observando a los niños jugar en el jardín cuando vi un carro conocido estacionarse.
Era Romualdo, con Mariana y Pedrito en el asiento trasero. ¡Abuelo!, gritó Pedrito, corriendo hacia mí en cuanto salió del carro. Mariana vino luego atrás, más contenida, pero también sonriendo. Abracé a mis nietos con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo los había extrañado? «Traje a los niños para que pasen la tarde con usted, si está bien», dijo Romualdo, parado a algunos pasos de distancia respetando mi espacio. «Claro que está», respondí sonriendo a mis nietos. «Vengan a conocer a los nuevos amigos del abuelo». Fue una tarde mágica. Pedrito y Mariana jugaron con los niños del orfanato. Comieron el pastel que doña Josefina, la cocinera voluntaria, había hecho y escucharon mis historias junto con los otros. Cuando era hora de irse, Mariana me abrazó fuerte y me dijo bajito: «Perdón, abuelo, por aquello que dije en Navidad. No quería decir eso. Lo extraño». Las lágrimas vinieron a mis ojos, pero estas eran diferentes de las que derramé esa noche de Navidad. Eran lágrimas de sanación, de reconciliación. «Está bien, mi nietecita. El abuelo entiende y el abuelo también te extraña». Romualdo vio la escena desde lejos con los ojos aguados. Cuando los niños regresaron al carro, se acercó a mí. «Papá, ¿puedo traerlos más seguido?» «Tal vez el próximo fin de semana». «Claro que puedes, hijo. Esta casa siempre tendrá las puertas abiertas para ellos y para ti también cuando estés listo». Asintió con una pequeña sonrisa. «Nos vamos a mudar, papá. Conseguí un mejor trabajo en Guadalajara». Denise todavía está dolida, pero poco a poco las cosas van mejorando. «Me da gusto por ti, hijo, de verdad». Cuando se fueron me quedé ahí viendo el carro alejarse. El dolor todavía existía, pero ya no era tan agudo. En su lugar crecía algo nuevo, una comprensión más profunda sobre lo que realmente importa en la vida. Es increíble cómo la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Aquí estoy yo, casi 2 años después de esa Navidad que volteó mi vida de cabeza, sentado en el portal de la casa que un día pensé dejar para mis nietos, pero que ahora es hogar para casi 20 niños. El tiempo pasa diferente cuando uno encuentra un propósito nuevo. Parece que fue ayer que estaba llorando solo en esa banca de la plaza. Si alguien me hubiera dicho esa noche dolorosa que encontraría una nueva familia, una nueva razón para vivir, me habría reído en su cara. Pero fue exactamente eso lo que pasó en una de esas vueltas que solo la vida sabe dar cuando uno menos se lo espera. El orfanato Nuevo Amanecer, como lo bautizó doña Celia en una ceremonia emocionante que reunió a la mitad de la ciudad, se volvió un modelo en la región. Con la ayuda de la comunidad y algunos apoyos del municipio, que conseguimos con mucho trabajo de hormiguita, logramos no solo mantener el lugar funcionando, sino expandir. Construimos 2 salones nuevos en el fondo, una biblioteca llena de libros donados por los habitantes y un salón de computadoras que conseguimos a través de un proyecto con una empresa de tecnología de Guadalajara. Los niños ahora tienen clases de apoyo, talleres de arte, hasta clases de música con el maestro Adalberto, que viene 2 veces por semana a enseñar guitarra y flauta. Y yo, bueno, encontré mi lugar en este mundo. Soy el tesorero oficial del orfanato. Cuido las cuentas con el mismo celo que cuidaba mis documentos de agente aduanal. Organizo las donaciones, mantengo los documentos al día, hago los reportes para el municipio. Mi experiencia como agente aduanal ayuda mucho en esto. Al fin y al cabo, si manejaba papeleo de importación y exportación, puedo manejar cualquier burocracia, ¿no es cierto? Pero lo que realmente me llena el corazón es ser el abuelo Nondas de ellos. El viejito que cuenta historias después de cenar, que enseña a volar papalotes los domingos de aire, que cura la raspadura en la rodilla con la seriedad de un doctor y la ternura de un abuelo. Creé una rutina que le da sentido a mis días. Despierto temprano, me tomo mi café de olla viendo el amanecer desde la ventana de mi departamento, que queda a 2 cuadras del orfanato. Llego ahí a las 8 en punto, a tiempo de ver a los niños desayunando antes de ir a la escuela. Siempre tengo una palabra de aliento, un que te vaya bien en el examen hoy, o acuérdate de poner atención en la clase de matemáticas.
Pequeños gestos que hacen una diferencia enorme en sus vidas. En la tarde, cuando regresan de la escuela, ayudo con las tareas. Tengo paciencia que ni sabía que tenía. Explico la misma cuenta de multiplicación 10 veces, si es necesario, hasta ver esa lucecita de comprensión en los ojos del pequeño. Es una satisfacción que no tiene precio. En cuanto a Romualdo y su familia, las cosas se fueron acomodando poco a poco, como agua que encuentra su camino entre las piedras. Ellos se mudaron a Guadalajara como estaba planeado. Al principio solo era él quien traía a los niños a visitarme una vez al mes. Denise tardó más tiempo, casi un año entero, para volver a hablarme. Cuando finalmente vino, trajo un pastel de 3 leches con cajeta que sabía que me gustaba desde los tiempos en que Esperanza me lo hacía. No pidió disculpas con palabras, pero ese pastel decía mucho. Los mexicanos a veces somos así, tenemos dificultad con las palabras, pero hablamos a través de gestos. En la Navidad del año pasado recibí una invitación sorpresa. Pasar la fecha con ellos en Guadalajara, en el departamento nuevo que lograron comprar después de mucho sacrificio. Confieso que dudé. El recuerdo de esa otra Navidad todavía dolía, aunque menos. Las palabras «por fin una Navidad sin el viejo para arruinar todo» todavía resonaban en los rincones de mi memoria, pero decidí ir pensando que la vida es muy corta para alimentar rencores. La edad nos enseña eso, que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Fue una Navidad sencilla, sin grandes fiestas, pero sincera. Romualdo hizo cuestión de darme el lugar de honor en la mesa. Denise se esforzó en la cena con platillos que sabía que me gustaban. Los niños habían hecho tarjetas de Navidad bien hechas con dibujos y frases cariñosas. Cuando Romualdo levantó el brindis, dijo palabras que nunca voy a olvidar. Por mi papá, que me enseñó la lección más dura y necesaria de mi vida, la lección de la gratitud. Papá, perdóneme por solo entender el valor de lo que usted hizo cuando perdí todo. Gracias por todavía permitirnos ser parte de su vida. Lloré, no lo voy a negar, pero eran lágrimas diferentes de aquellas que derramé solo en esa banca de la plaza. Eran lágrimas de quien hizo las paces, no solo con el hijo, sino consigo mismo, de quien entendió que a veces hay que perder para ganar, hay que romper para reconstruir algo más fuerte. Lo más interesante es que mi relación con los nietos se fortaleció después de todo esto. Tal vez porque ahora me ven con otros ojos, no como el abuelo latoso que cuenta las mismas historias, sino como alguien que tiene principios, que hizo una diferencia en la vida de otros niños. Mariana, que ahora tiene 14 años, hasta hizo un trabajo escolar sobre mí, contando la historia del orfanato. Mi abuelo, el hombre que transformó el dolor en esperanza, fue el título. Sacó 10 y un elogio especial de la maestra, que pidió permiso para usarlo como ejemplo para otros grupos. Pedrito, siempre más callado, tiene otra forma de demostrar cariño. Siempre que viene a visitarme trae un dibujo nuevo para el orfanato. Son dibujos coloridos, alegres que adornan las paredes de los salones. En el último dibujó una figura de cabellos blancos en medio de muchos niños sonrientes. Abajo escribió con letra chueca, «Abuelo Nondas y su familia grande». Ese dibujo vale más que cualquier petición de disculpas. La vida a mi edad tiene esas cosas. Uno cree que ya vivió todo, que no hay más sorpresas, y de repente el destino voltea la mesa. A los 73 años, cuando muchos de mis amigos están acomodados en sus rutinas, quejándose de los dolores de espalda y de la memoria que falla, encontré un propósito nuevo que me rejuveneció por dentro. La semana pasada recibí una noticia que me llenó de orgullo. Juan Pedro, uno de los muchachos del orfanato, pasó el examen para ingeniería en la Universidad de Guanajuato. Él tiene 17 años. Llegó aquí cuando tenía 15, después de que su mamá murió de neumonía y su papá se perdió en el mundo. Un muchacho inteligente, esforzado, que solo necesitaba una oportunidad. Estudiaba en las noches después de trabajar todo el día en un taller mecánico. Muchas veces me quedaba despierto con él, haciéndole compañía, sirviendo café cargado cuando el sueño apretaba. Y pensar que esa oportunidad
vino en parte de esa noche dolorosa de Navidad. La vida tiene esas ironías, ¿no? El día que salieron los resultados del examen, Juan Pedro vino corriendo a enseñarme en el celular. Se colgó de mi cuello, me dijo papá. Sin usted nunca lo habría logrado, me dijo. Le respondí que el mérito era todo suyo, de la dedicación, de la fuerza de voluntad, pero por dentro, confieso, mi pecho se infló de orgullo paterno. A veces lo que parece una tragedia es solo el comienzo de algo mejor. Claro que no fue fácil. Hubo noches en que me pregunté si había hecho lo correcto, si no había sido muy severo con mi único hijo. Noches en que miraba el retrato de Esperanza en la mesita de noche y preguntaba en silencio, ¿será que hice lo correcto, vieja? ¿Será que tú aprobarías? Pero entonces escuchaba las risas de los niños por la mañana, veía los progresos que hacían y sabía que, de alguna forma misteriosa, todo había pasado como debía. También hubo desafíos. Administrar un orfanato no es tarea fácil, aunque con tantos voluntarios dedicados. Hubo momentos difíciles como cuando Lucas, un adolescente de 16 años, se escapó por 3 días. Movilizamos a la policía, a los vecinos, hicimos búsquedas por toda la ciudad. Cuando finalmente lo encontramos durmiendo en la central de autobuses, se aventó a mis brazos llorando, diciendo que había ido a buscar al papá en otra ciudad, pero se arrepintió a la mitad del camino. Me di cuenta de que ya tengo un papá aquí, me dijo. Confieso que lloré con él. Doña Celia siempre dice que fui un ángel enviado en el momento justo. Yo le digo que fui yo quien fue salvado. Estos niños me dieron un motivo para despertar todos los días con una sonrisa en la cara, aunque las rodillas duelan y la columna se queje. Me dieron una razón para continuar cuando la soledad podría haberme tragado después de esa noche de Navidad. Aprendí mucho en estos últimos años. Aprendí que familia no es solo cuestión de sangre, sino de corazón, que los lazos más fuertes son aquellos que escogemos construir día tras día. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reinventar la propia vida, que mientras haya aliento en los pulmones y claridad en la mente, existe la posibilidad de hacer la diferencia. También aprendí sobre perdón, no ese perdón superficial de decir, está todo bien, mientras el corazón todavía sangra, sino el perdón verdadero que viene después del dolor procesado, de la lección aprendida, el perdón que libera no solo a quien es perdonado, sino principalmente a quien perdona. Y tal vez la lección más importante, aprendí que la gratitud no se puede exigir, tiene que conquistarse. Pasé años resentido porque mi hijo no valoraba mis sacrificios, pero me olvidé de enseñarle el valor de esos sacrificios. De cierta forma, fallé como padre tanto como él falló como hijo. Fue necesaria una ruptura dolorosa para que ambos pudiéramos crecer, cada uno a su manera. Hoy, cuando veo esa noche de Navidad, veo no solo el dolor del rechazo, sino el comienzo de un viaje que me trajo hasta aquí. Un viaje que le dio sentido a mis últimos años, que me transformó de un viejo amargado, atrapado en expectativas no correspondidas, en alguien que encontró propósito en el servicio a otros. El mes que viene, Romualdo y la familia vienen a pasar un fin de semana conmigo. Vamos a hacer una carnita asada aquí en el patio del orfanato, con carne al carbón, como hacíamos en los tiempos buenos. Los niños ya están emocionados para conocer a mis otros nietos, como ellos dicen. Micaela, de 8 años, ya avisó que le va a enseñar a Mariana la colección de muñecas que le regalaron. Rafael, de 10, desafió a Pedrito a una partida del videojuego que instalamos en el salón de recreo. Creo que va a ser un buen encuentro de mundos. ¿Y la casa? Esa casa que fue motivo de tanto dolor. Esa casa que un día soñé pasar al nombre de mi nieto, pero que la vida tenía otros planes. Ahora es un lugar de alegría, de esperanza. Los cuartos que una vez albergaron a una familia ahora albergan sueños múltiples. El jardín donde un día planté rosas para Esperanza ahora tiene un huerto comunitario donde los niños aprenden a cultivar sus propios alimentos. Las paredes que presenciaron ese brindis cruel ahora resuenan con risas inocentes y planes para el futuro. El otro día, Clarita, de 6 años, la más pequeñita del orfanato,
Me tomó de la mano y me llevó hasta el cuarto que comparte con otras 3 niñas. Señaló hacia la ventana y dijo: «Abuelo Nondas, desde aquí se ven las estrellas en la noche. Podemos pedir un deseo, ¿verdad?». Le respondí que sí, que las estrellas estaban ahí justamente para eso, para que nunca dejemos de soñar. Entonces me contó en secreto que todas las noches le pide a la estrella más brillante que yo sea para siempre su abuelo. «No necesitas pedirle eso a la estrella», le respondí con la voz entrecortada. «Eso ya es verdad aquí en mi corazón». Es curioso cómo la vida da vueltas, ¿no es cierto? ¿Quién hubiera dicho que la peor noche de mi vida se transformaría en el comienzo de la mejor etapa? ¿Quién hubiera dicho que el dolor de la ingratitud me llevaría a encontrar tanta gratitud genuina? Que el hijo que me despreció me enseñaría, a través de ese desprecio, a encontrar hijos e hijas del corazón. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con ese viejo que lloraba solo en la banca de la plaza, cargando 2 maletas pesadas, una con comida hecha con cariño, otra con regalos escogidos con amor, incluyendo la escritura de una casa, le diría: «Aguanta firme, Nondas. Lo que parece el fin es apenas el comienzo. El dolor que sientes hoy se va a transformar en propósito mañana. Las lágrimas que derramas ahora van a regar las semillas de una alegría que ni puedes imaginar. Pero tal vez sea mejor así. Tal vez necesitemos pasar por el valle oscuro para valorar la luz que viene después. Tal vez las heridas sean necesarias para el crecimiento, como la poda es necesaria, para que la rosa florezca más fuerte en primavera. Tal vez yo necesitaba perder una familia para ganar otra, más grande y diversa». Hoy, a los 73 años, con más arrugas en la cara y menos cabellos en la cabeza, los pocos que quedan completamente blancos, me siento más vivo que nunca. Tengo un hijo que aprendió el valor de la gratitud de la manera más difícil. Tengo nietos que me miran con respeto renovado, y tengo casi 20 hijos e hijas adoptivos que me dicen abuelo con el corazón, no por obligación. Al final de cuentas, creo que fui bendecido 2 veces en la vida. Primero con la familia que construí al lado de mi esperanza, después con esta familia que el destino me regaló cuando menos lo esperaba, cuando pensé que ya no había nada más para mí además de la soledad y la amargura. No sé cuánto tiempo más tengo en esta vida. Nadie lo sabe. A los 73, cada cumpleaños es una conquista, cada amanecer un regalo, pero sé que cada día es una oportunidad de hacer la diferencia en la vida de alguien. Cada sonrisa que recibo es un tesoro. Cada «buenos días, abuelo Nondas» es una bendición que no tiene precio, y cuando llegue mi hora, sé que no voy a partir solo u olvidado. Voy a partir rodeado de amor, de gratitud verdadera, y al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede desear. Gracias por escucharme hasta aquí. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenten ahí abajo la palabra gratitud y no dejen de ver las otras historias aquí del canal. Ahí en la pantalla tienen 2 que les van a gustar. Un abrazo de este viejo que aprendió que mientras hay vida, hay esperanza de días mejores.